Entonces, ¿pueden visualizar toda la pantalla? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces empezamos. Cuando hablamos de una lesión medular, ¿no? Desde el punto de vista de rehabilitación, nuestro diagnóstico es un poco amplio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una lesión medular a nivel de C4, mi diagnóstico va a ser una cuadriplegia espástica, ¿no? Nivel motor y sensitivo C4 hacia A, post TBM por accidente de tránsito, o sea, traumatismo vertebromedular por accidente de tránsito, de 3 meses de evolución. Entonces, en todo ese diagnóstico hemos hecho uso del diagnóstico de un nivel esquelético, de un nivel neurológico, del ASIA, de la etiología y el tiempo de evolución. Cada uno de estos aspectos va a ser muy importante y va a determinar mucho el pronóstico de nuestros pacientes. Empezaremos por el primer punto, que es el nivel esquelético. El nivel esquelético viene a ser aquel nivel óseo donde ocurre la lesión. Si ustedes tienen la columna vertebral, ¿no? Sabemos que la columna vertebral está dividida en un segmento cervical, uno dorsal, uno lumbar y la porción sacra. Entonces, toda lesión a nivel cervical me va a dar una cuadriplegia. Toda lesión desde T1 hacia abajo me va a dar una paraplegia. Entonces, según el nivel esquelético, cualquier lesión a nivel cervical se determina como cuadriplegia. Según el mismo nivel esquelético, cualquier lesión desde T1 hacia abajo me va a dar una paraplegia. ¿Ya? Entonces, el nivel esquelético me va a determinar si es una cuadri o si es una paraplegia. Bien. Ahora vamos a pasar al nivel neurológico. El nivel neurológico va a estar dada por la valoración de dos aspectos muy importantes: la función motora y la función sensitiva. La función motora va a ser a través de la evaluación de los miotomas, y en nuestro cuerpo tenemos 10 pares de miotomas. Y la función sensitiva va a estar dada a través de la evaluación de los dermatomas. Y en nuestro cuerpo tenemos 28 pares de dermatomas. ¿Ya? Entonces vamos a tomar como nivel motor o nivel sensitivo el último nivel donde yo tenga la función normal. Vamos a empezar con el nivel sensitivo. El nivel sensitivo va a estar evaluado con una graduación de 0 a 2, donde 0 el paciente no siente absolutamente nada, 1 el paciente siente de forma deficiente, es decir, puede sentir disminuido o puede sentir aumentado. Y la graduación de 2 es una sensibilidad normal. Entonces, la lámina que ustedes pueden ver allí es un mapeo de los 28 pares de dermatomas. Nosotros, los especialistas de rehabilitación, tenemos que dominar ese mapeo, que yo les he puesto acá en las láminas, que también van a quedar con ustedes, ¿no? Acá la distribución de cada uno de los dermatomas. Por ejemplo, el C2 está ubicado en la zona retroauricular, ahí ven el puntito rojo. El C3 está en la zona supraclavicular. El C4 está a nivel del hombro, ¿no? Vayan memorizando más o menos los puntos, porque después vamos a preguntar para poder definir niveles. Nos habíamos quedado en C4 a nivel del hombro. C5 está a nivel de la cara lateral del codo. C6 a nivel de la superficie dorsal del primer dedo de la mano. C7 está en la superficie dorsal del tercer dedo. C8 está en la superficie dorsal del quinto dedo. T1 está en la cara medial del codo. T2 está en la zona axilar. T3 está a nivel de la línea medio clavicular y el tercer espacio intercostal.
T4 es un punto referencial, es las tetillas. Luego pasamos a T6, el apéndice sifoides, T10, el ombligo, y T12, la línea inguinal. Entonces, punto medio entre T6 y T4, ¿no? Punto medio entre T6, este es T6 y este es T4, allí va a estar T5. Punto medio entre T6 y T10 va a ser T8. Punto medio entre T6 y T8, T6 y T8 va a estar el punto 7. Punto medio entre T8 y T10, ahí está T9. Punto medio entre T10 y T12, vamos a encontrar T11. Entonces, en el tronco, en el tórax, lo que tenemos que acordarnos son los puntos referenciales. T4, las tetillas, T6, apéndices sifoides, T10, el ombligo, y T12, la línea inguinal. ¿Ya? Luego nos vamos a saltar, en T2 estamos en la línea inguinal, nos vamos a ir a L3, que es la cara medial de la rodilla. Punto medio entre L3 y T12, ahí vamos a encontrar a L2. ¿Ya? Este punto central es L2. Punto medio entre T12 y L2, ahí encontramos a L1. Luego vamos a buscar a L4, que está en la cara medial, ¿no? Del tobillo, o sea, en el malleolo interno. L5 en el dorso de pie. Y S1 se encuentra en el talón. S1 está en el talón. S2 está en el hueco popliteo. S3 está en la tuberosidad isquiática. S4 y S5 a nivel del esfínter anal. Este punto S4 y S5 tienen que acordarse porque en base a eso vamos a evaluar el ASIA. S4, S5, esfínter anal. Entonces, ¿cómo evaluamos estos dermatomas? ¿No? Vamos a ver acá. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos los dermatomas, tenemos que acordarnos pues de que van a haber niveles que son incompatibles con la vida. Por ejemplo, nivel C2. Si ocurre una lesión medular a nivel de C2, el paciente no va a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque a este nivel van a nacer ramas del nervio frénico y sabemos que el nervio frénico inerva el diafragma. Y si está dañado ese nervio frénico, entonces el paciente no va a tener una respiración espontánea, ¿ya? Entonces, paciente con nivel C2, si está con una lesión a este nivel, es difícil que sobreviva. Por lo tanto, si tenemos pacientes medulares, ¿no? Para evaluar, por lo general deben ser a partir de C3 para abajo, ¿no? Los pacientes, se supone pues que la zona indemne que van a tener es toda la parte del C2, por ello que vamos a tener como punto de comparación toda la zona de la mandíbula. Entonces vamos a evaluar, por ejemplo, si yo quiero evaluar C3, yo lo que voy a hacer es con mi pincel evaluador o mi algodoncito, con lo que yo voy a evaluar sensibilidad, yo tengo que preguntar al paciente, ¿sientes aquí? Cuando vamos a evaluar C3, igual que aquí, el paciente nos va a decir, sí, siento igualito. Entonces, en mi cuadrito, en este cuadrito que les voy a mostrar acá. No, ya pasó. Aquí. Este cuadrito que ustedes ven es la evaluación del ASIA, donde vamos a colocar aquí de los 28 pares de dermatomas que hemos mencionado, vamos a encontrar cuánto de sensibilidad estamos encontrando en cada uno de esos dermatomas. Ahorita vamos a evaluar el C3. El C3, ¿no? Lo estoy comparando con el C2. Entonces, ¿sientes aquí igual que aquí? Sí, igualito. Entonces, si es sensibilidad normal, le voy a colocar aquí en C3, le voy a colocar sensibilidad de 2. Ahora voy a evaluar
el dermatoma C4, que está en el hombro. ¿Sientes aquí igual que aquí? Sí, igualito. Entonces voy a colocar graduación de 2 a nivel de C4. Evalúo C5, cara externa de codo. ¿Sientes aquí igual que aquí? Siento, pero siento distinto, siento menos. Entonces ya no es una sensibilidad normal, por lo tanto le corresponde una graduación de 1. Sientes aquí en el C6, igual que aquí, siento distinto, siento menos, corresponde sensibilidad de 1. Sientes aquí, estoy evaluando, no, C7, igual que aquí, no, ya no siento nada. Sientes aquí, igual que acá, no siento nada. Entonces, donde no siente nada corresponde una sensibilidad de 0, ¿ya? Cuando nosotros tenemos esos valores allí, 2, 2, 1, 0, vamos a considerar como nivel sensitivo aquel nivel, el último nivel sensitivo donde tuvo sensibilidad normal, grado 2. Así tenga sensibilidad de 1, ya no se considera como nivel sensitivo. Entonces, en el caso de este paciente, habíamos dicho que hasta C4 tenía sensibilidad de 2. En C5 tiene sensibilidad de 1. Por lo tanto, el nivel sensitivo es C4. ¿Ya? Es el último nivel donde tuvo sensibilidad normal, grado 2. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá entendieron? ¿Entendieron, jóvenes, hasta aquí? Sí, doctora. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces ahora vamos a seguir avanzando. Me tienen que decir si entienden o no porque vamos a seguir profundizando, ¿ya? Ahora vamos a hablar del nivel motor. El nivel motor se evalúa a través de los miotomas. Los miotomas tienen que ver con el movimiento. Entonces, cuando hablamos de movimiento, estamos hablando, pues, si tengo fuerza para poder, ¿no?, vencer gravedad, resistencia, gran resistencia. Por lo tanto, cuando yo hablo de movimiento, estoy hablando de segmentos corporales que van a poder vencer gravedad, resistencia y gran resistencia. Entonces, en este caso, los miotomas van a estar ubicados exclusivamente en las extremidades, miembros superiores y miembros inferiores. Tenemos 10 pares de miotomas ya distribuidos, los cuales vamos a revisar ahora. ¿Y cómo se evalúa cada miotoma? Con la graduación de la fuerza muscular, con la graduación de la escala de Daniels, ¿no? Del 0 al 5. Donde 0, el paciente no tiene movimiento, es parálisis total. 1, se le ordena al paciente que desplace la mano, que se toque la nariz, y el paciente no logra desplazamiento, pero notamos que el músculo fascicula. No, el grado 2, ¿no? El paciente logra el movimiento por arrastre, pero si yo le levanto la mano va a caer y no va a lograr avanzar. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza para vencer la gravedad. Por lo tanto, queda en grado 2. Grado 3, el paciente logra llevar la mano a la nariz y si yo le separo la mano del cuerpo, igual completa, ¿no?, el rango de movimiento. 4, cuando además de vencer la gravedad, ya le ponemos una leve resistencia y el paciente logra tocar la nariz venciendo leve resistencia. Y grado 5, el paciente logra vencer gran resistencia, pero completa la instrucción. ¿Ya? Entonces, cuando estamos evaluando miotoma, yo voy a considerar como nivel motor aquel nivel donde yo tuve la fuerza muscular de 5 sobre 5, o sea, el último nivel donde yo tengo fuerza de 5 sobre 5. Así tengas fuerza de 4 o 3, no se considera como nivel motor. El nivel motor es el último nivel donde yo tengo fuerza muscular de 5 sobre 5. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los miotomas en nuestro cuerpo. También les he hecho el esquema aquí
y lo he dejado en la lámina. Esta parte es muy importante que le presten atención porque nos va a servir para darle pronóstico y las metas en nuestro paciente lesionado medular. Empezamos. Ya, en miembros superiores tenemos el primer miotoma, que es el C5. El C5 es el flexor de codo. El flexor de codo, ¿no? Flexiono codo. ¿Ya? Ese es el C5, flexión de codo. El C6 es extensor de muñeca. El C7, extensor de codo. El C8 es el flexor de dedos. Y el T1 es el abductor de quinto dedo. ¿Ya? C5, flexión de codo. C6, extensión de muñeca. C7, extensión de codo. C8, flexor de dedos. Y T1, abductor de quinto dedo. ¿Lograron ver cómo era? Sí, doctora. Sí, muy bien. Entonces, eso tienen que practicar porque en base a eso ustedes se van a ubicar en los pronósticos. C5, C6, C7, C8 y T1. T1. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora vamos a seguir con lo que es el miembro inferior. El miembro inferior, el primer miotoma viene a ser el L2. Ya, ese está aquí. Vamos a volver acá a la lámina. A la lámina donde está los miotomas. Ahorita vamos a empezar con estos miotomas. Primer miotoma, L2, flexor de cadera, ¿ya? Entonces, ¿cómo es este? Si yo tengo el primer miotoma, hablamos de L2. L2 quiere decir flexionar cadera. Cuando yo voy a tener mi marcha alterna, ¿no? Yo hago, primero coloco una pierna, luego la otra. Entonces, para yo poder realizar ese patrón de marcha, yo tengo que tener fuerza en el glúteo medio para poder levantar la rodilla y poder tener la marcha alterna. Si yo no tengo esa fuerza en el glúteo medio, esta pierna va a caer rápido y vamos a caminar como los pacientes con Parkinson han visto que la pierna cae rapidito, no logran dar una zancada amplia. Entonces, el primer miotoma es L2, flexor de cadera. El segundo miotoma es L3, es el extensor de rodilla. Extendamos la rodilla. El L4 viene a ser el flexor dorsal del pie, es decir, la punta del pie hacia arriba. L4. L5 es el extensor del primer dedo del pie. Lleven la punta, el dedo del pie hacia arriba. Y S1 es el flexor plantar, punta de pie hacia abajo. ¿Ya? Entonces, L2, flexor de cadera. L3, extensor de rodilla. L4, flexor dorsal del pie. L5, extensor de primer dedo. Y S1, flexor plantar. Bien. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hasta, a ver, ¿quién quiere unirse? Vamos a ver. ¿Alguien quiere unirse, dice? Ya, entonces estamos en los miotomas ya que hemos mencionado y esto nos va a servir para poder
dar el nivel neurológico. ¿No es cierto? Habíamos mencionado que para obtener el nivel neurológico yo tengo que haber evaluado mis 28 pares de dermatomas y mis 10 pares de miotomas. ¿Ya? Entonces, en base a esto, yo tengo que determinar cuál es el nivel neurológico, qué funcionalidad va a tener y si mi lesión es completa o incompleta. Entonces, para esto último, si la lesión es completa o incompleta, vamos a evaluar el ASIA. Este es el ASIA. ¿Qué es el ASIA? Es una escala de valoración, ¿no? De qué tan severa va a ser esta lesión medular. Entonces, ¿cómo se evalúa el ASIA? A través de la valoración del tacto rectal. El tacto rectal, habíamos dicho que cuando veíamos los dermatomas, les había dicho que memoricen bien el S4, S5. Entonces, a nivel del esfínter anal, ¿no? Se va a valorar justo estos dermatomas y también la parte motora de esta zona. Entonces, si yo tengo el esfínter anal, ¿no? A ver, vamos a poner nuevamente la camarita. Ya. En esta, el ASIA va a haber las 5 graduaciones y va desde la de peor pronóstico hasta la de mejor pronóstico. Entonces, si este es el esfínter anal, yo voy a introducir el dedo y se supone que el esfínter anal no deja que nada ingrese, ¿no? Apenas percibe algo, ajusta, ¿no? Cierra. Entonces, cuando yo voy a evaluar el ASIA en estos pacientes, voy a introducir el dedo para hacer el tacto rectal y si yo introduzco el dedo y el paciente no siente ni ajusta, quiere decir que hay ausencia de función sensitiva y motora a nivel de S4, S5. Entonces, ese va a ser el ASIA A, que es la de peor pronóstico, una lesión completa. Hay ausencia de función sensitiva y motora a nivel del esfínter anal. El ASIA B, ¿no? Yo introduzco el dedo, el paciente siente, pero no ajusta. O sea, hay preservación de la función sensitiva, pero no la motora a nivel de S4 y S5. En el ASIA C, yo introduzco el dedo, el paciente siente y ajusta, pero también dice que al menos más de la mitad de los miotomas, o sea, músculos clave dice allí, ¿no? Músculos clave son los miotomas. Dice, más de la mitad de los miotomas que están por debajo del nivel neurológico tienen un grado menor de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy hablando de un paciente con una lesión a nivel de T4, ¿ya? Mis miotomas que están debajo del nivel neurológico van a ser los miotomas, ¿no? Desde L2 hasta S1. Solo voy a tomar todos los miotomas que están por debajo de este nivel. Acá no tomaría los miotomas de miembro superior. Entonces dice, más de la mitad de esos miotomas que están por debajo del nivel neurológico tienen fuerza menor de 3. Entonces, si tienen fuerza menor de 3, quiere decir que no vencen gravedad. Por lo tanto, estos pacientes, por más que tengan lesión incompleta, no van a tener pronóstico en marcha porque no vencen gravedad. Ahora, en el ASIA D hay función sensitiva, el paciente siente y ajusta, ¿ya? Pero dice, y al menos la mitad de los músculos clave, o sea, la mitad de los miotomas que están por debajo del nivel de la lesión, tienen una graduación mayor o igual a 3. O sea, ya vencen gravedad. Por lo tanto, como les decía, esta escala de ASIA va de peor pronóstico a mejor pronóstico. Si en el ASIA D
estamos hablando de una fuerza muscular mayor o igual a 3, quiere decir que el paciente ya vence gravedad, puede vencer leve resistencia también, ¿no? Y en el Asia E, pues ya todo es normal, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? ¿No? En la pregunta de examen a ustedes les pueden decir, a ver, por ejemplo, acá yo tengo algunas preguntas, vamos a ver. Voy a sacar aquí. Acá tengo. Ya. Ya, vamos a hacer esta. Un poquito menos. Ya, a ver acá. Por ejemplo, aquí dice, paciente varón de 75 años de edad acude a consulta externa por antecedente de lesión medular, por estenosis cervical, operado hace 6 años. Al examen se encuentra sensibilidad superficial grado 2 hasta T12 bilateral. El resto de dermatomas evaluados se encuentra en 1. En S4 y S5 se evidencia sensibilidad superficial, pero no profunda, pero tiene sensibilidad. Hay una fuerza muscular grado 5 en todos los miotomas evaluados de miembros superiores. Y no se evidencia ni se palpa contracción en todos los miotomas evaluados en miembros inferiores. No hay contracción voluntaria a nivel del ano, ¿no? Entonces, a ustedes, los que les interesa, si quieren saber el Asia, primero, ¿no? Esta parte de acá, la parte sensitiva, y les interesa la parte motora, ¿no? Si te dicen que hay función sensitiva, pero no hay función motora, ¿qué Asia es? Hacia B, doctora. Asia B. Entonces, acá les ponen así distribuidos por, ¿no? En todo el caso clínico, no les van a dar así comidito, ¿no? No les van a decir S4 tiene sensibilidad, ¿no? Superficial y además hace contracción anal. No les van a poner así comidito, les van a poner así separado, ¿ya? Entonces, este es un Asia B, ¿ya? Vamos a ponerle a todos negro. Ahora vamos a ver el otro. Ya. Paciente, el mismo paciente varón de 65 años, ahora lean, ¿no? Dice, por antecedente de lesión medular, por accidente de tránsito no operado, al examen se encuentra una sensibilidad superficial grado 2 hasta T10. O sea, la grado 2 hasta T10 quiere decir que su nivel sensitivo es T10. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben, nivel sensitivo T10. El resto de dermatomas evaluados están en 1. S4 y S5 dice, se evidencia sensibilidad superficial, pero no profunda, ya. Con fuerza muscular grado 5 en todos los miotomas evaluados de miembros superiores y en miembros inferiores, tiene 0, ya.
Acá, ¿qué nos interesa? Acá ya vamos dando, ¿cuál es el nivel sensitivo hasta ahorita? T10, ¿no es cierto? Ese es mi nivel. Tengo la S4, S5, la parte de la sensibilidad. Tengo los miotomas por debajo de este nivel, tienen grado 0. Y dice algo más, se evidencia contracción voluntaria anal. Entonces, primero nos vamos para el Asia. S4 y S5 tiene sensibilidad. Entonces puede ser B, C o D. Ahora nos vamos a la parte motora. Dice, se evidencia contracción voluntaria anal. Entonces, hacia B no es, porque en hacia B no hay contracción voluntaria. Puede ser un hacia C o un hacia D. ¿Cómo hago la diferencia? En la fuerza muscular de los miotomas por debajo del nivel de lesión. Entonces, si mi nivel de lesión es T10, los miotomas que yo voy a evaluar van a ser desde L2 hasta S1. Y me dice que la fuerza muscular en los miotomas por debajo de este nivel, todos tienen grado 0. Entonces, en el Asia C decía que la fuerza muscular, ¿no? Debe ser menor de 3. Y en el Asia D es mayor o igual a 3. Por lo tanto, ¿qué Asia es este? Hacia C. Asia C. ¿Ya? Vamos a otro, a ver. Estos son los niveles para hallarse. Ya, acá hay otro Asia. Ya, a ver acá. A ver, ustedes háganlo. Y me dicen qué Asia es. El primero que tenga respuesta me dice su apellido, qué grupo, y para ir anotándolos, por favor. Doctora, disculpe. Sí, dime. Si nos dice que hay, sí se encuentra sensibilidad, pero no hay función motora, sería... no, disculpe, espere.
Doctora, ¿sería una hacia B? A ver, vamos a ver. A ver, la sensibilidad primero. S4, S5 tiene sensibilidad. Sí. ¿Tiene función motora? No hay contracción voluntaria, dice, ¿no es cierto? Ese es un Asia. B. B. Porque no hay contracción voluntaria. ¿Ya? Y si les dijeran que hay contracción voluntaria, ¿qué Asia sería? Si hay contracción voluntaria, ¿Sería C o D, doctora? ya, ahí está, el COD, ahí está C, la fuerza doctora. muscular. ¿Cuál es? C, ¿Por qué? porque dice que se papa contracción de los miotomas, pero no Así es, movimiento. y la contracción, ¿qué grado corresponde a la fuerza muscular? Es 3. ¿Contracción? No, a ver, es un... No hay desplazamiento, pero sí A hay 2, fasciculación, contracción. 2, 1, 1, 1. Ah, ok. 1. ¿Ya? Entonces, para que sea un C, la fuerza muscular debe ser menor de 3. Entonces, cuando ya hay contracción voluntaria, ya tienes que diferenciar entre un C o un D, y para eso te va a servir esta fuerza muscular en los miotomas evaluados por debajo del nivel de lesión. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Los dos jóvenes que participaron, la chica. Quispe Manuyama Valery, doctora. ¿Qué grupo eres? El grupo 9. 9. Quispe. Ya, listo, Quispe. ¿Y tu compañero? Olivos, Alejandro, del grupo ¿Qué 1. grupo? 1. Muy bien. Entró una de sus compañeras al final. ¿Quién era para ponerle la asistencia? Alguien entró, creo que era Ruiz. Ruiz, ¿no? Ruiz, has Sí, entrado tú. doctora Ruiz Valky, también del grupo 9. Ya, listo. Entonces, hasta acá, chicos, han entendido. ¿Ya? Vamos a ver ahora. ¿Qué más tenemos que saber en medulares? En medulares tenemos que saber que el control de tronco se da desde T4 a T8. ¿Qué quiere decir control de tronco? Cuando ustedes tienen un bebé de 3 meses y lo sientan, ese bebé se va a doblar, ¿verdad? Porque todavía no tiene fuerza en su tronco para poder sentarse. Entonces, lo mismo va a ocurrir en un medular. Todo paciente lesionado medular cuya lesión esté ubicado por encima de T8, ¿ya? O sea, todos los cervicales, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, incluido T8, no tienen control de tronco. Por lo tanto, si ustedes quieren hacerlo sentar, ese paciente se les va a doblar. Entonces, estos pacientes que no tienen control de tronco no tienen pronóstico de marcha, porque si no se sientan, menos los vas a poder poner de pie. Así le bloquees lo que le bloquees, no va a poder caminar con un nivel de T8 para arriba. Entonces, por lo tanto, pronóstico de marcha tienen todos los pacientes a partir de T9 para abajo. Les van a decir T9 o por debajo de T8, ¿ya? Por debajo de T8, no incluyendo T8, ¿ya? Porque T8 no tiene control de tronco. Todo paciente a partir de T9 para abajo tiene pronóstico de marcha, ¿ya? Pero ¿cómo va a ser su marcha? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver esto.
ese está acá. ¿Qué metas nos vamos a trazar en cada uno de nuestros pacientes? Como ya lo hemos visto, a ver, vamos a ver. Ya seguimos con la cámara, entonces ahora sí. Entonces, como la hemos visto ya los miotomas de miembro superior y de miembro inferior, ahora vamos a dar las metas a alcanzar en cada uno de nuestros pacientes, que aquí es donde les sacan las preguntas de examen. Si tengo un paciente con un nivel C4, ¿qué pronóstico tendrá para su alimentación? Habíamos dicho que en miembro superior, el primer miotoma funcional es C5, que es el flexor de codo, ¿ya? Entonces, un paciente C4, C3 no tienen miotoma funcional, por lo tanto, no tienen movimiento con fuerza de 5/5 a nivel de miembros superiores. Entonces, estos pacientes que no tienen C5, o sea, C4, C3, van a ser pacientes totalmente dependientes, ¿ya? Un C3 es totalmente dependiente y además muchas veces va a ser dependiente de ventilador mecánico, porque sabemos de que a partir de C2, ¿no? Forma el nervio frénico, pero a veces las ramas de C3 también participan, entonces tienen dificultad para respirar de forma espontánea, ¿ya? Pero son totalmente dependientes. C4 también. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con un nivel C3 o un C4 y me dicen cuál es el pronóstico de marcha, no van a caminar definitivamente, pero se van a desplazar con sillas de ruedas de tipo electrónica, ya electrónico, pero como estos pacientes no tienen función motora en las manos, el mando no lo van a tener en el reposabrazos, lo van a tener que llevar atrás para que el cuidador pueda accionarlo, porque ellos no tienen movimiento en las manos. Ya. A partir de C5, el paciente ya tiene flexión de codos. Entonces, el paciente con un C5 ya puede alimentarse. Claro está que no tiene la destreza manual, pero solo con el poder llevar la mano a la boca, ¿no? Ya va a poder alimentarse. ¿Por qué? Se le va a colocar cucharas, tenedores, ¿no? Con adaptaciones. La cuchara, el tenedor tiene la forma de L y además en el mango tiene una manopla que lo acomoda pues a la mano para que el paciente pueda llevarlo a la boca. Entonces, a partir de ese 5, el paciente ya puede lograr algunas actividades con adaptaciones. Su traslado va a seguir siendo en silla de ruedas de tipo electrónica, pero ya tiene la opción de poder colocar el joystick o el mando en la parte del reposabrazos para que con golpe pueda accionarlo, ¿ya? A nivel de C6, ¿qué hace un C6? C5 hacía flexión de codos, C6 extensión de muñeca. Por lo tanto, un paciente con un C6 podrá alimentarse, sí, porque ya hace incluso este movimiento, ¿ya? Y todavía va a requerir el adaptador, sí, lo va a requerir. Ya va a poder ayudar mucho más para lo que es el vestido, ¿no? Ya se puede acomodar mejor. Entonces, este paciente ya con un nivel C6 incluso puede propulsar una silla de ruedas mecánicas simple, pero de forma grosera, no para tramos largos, tramos cortitos, ¿ya? Un paciente con el nivel C7, ¿qué hace? Ya hace flexión de codo, extensión de muñeca, extensión de codo. Por lo tanto, ya el miembro superior casi en su totalidad ya puede movilizar un C7. Por eso, a partir de este nivel, ya estos pacientes son ya independientes, ya pueden alimentarse, pueden vestirse, pueden desplazarse en sillas de ruedas mecánicas simple, ¿no? No, van a propulsar con la palma de la mano. No tienen el flexor de dedos, que es el C8, para tener la destreza manual completa, pero sí con la base de la mano. Sí. ¿Alguien me quiere hacer pregunta, creo? Sí, doctora, una consulta. En un paciente que esté en C6, ¿podría tener el control en una silla eléctrica en el esto?
Claro, el mando Y sí, anterior. ahí sí A podría partir de tenerlo porque C5. A partir de C5 ya le sacan provecho al mando anterior. a partir de Ya ese 5, porque C5, porque C5 hace flexión de codo. Entonces ellos golpean. Si mi mando es ok. por golpe nada más a la derecha o a la izquierda. Ok, hablaba más que todo por el tema de las palancas que a veces he visto en... Eso más que todo se podría hacer con la muñeca, por eso le preguntaba en C6. Claro, sí, C6 también. Definitivamente ya tiene un poquito más destreza. Lo que le falta al C6, ¿no? Es de repente el C7, ¿no? C7 que es ya la extensión de codo, ya para que devuelva la palanca a su sitio, ¿no? Pero ya con golpes ellos lo pueden realizar. Ok, Desde C5 ya pueden tener el mando anterior. ¿Ya? C7, C8 ya tiene flexor de dedos, por lo tanto ellos ya tienen función íntegra de todo el miembro superior. Ya, entonces acá sí ya son totalmente independientes. ¿Se le va a poder prescribir una silla de ruedas mecánica simple? Sí. A partir de C7 ya se les puede prescribir una silla de ruedas mecánica simple. Pero ojo, no olvidemos que son cuadriplégicos, ¿ya? Entonces, ¿el paciente cuadripléjico puede utilizar una silla de ruedas mecánicas simple? Sí, a partir de un C7, C8 pueden utilizar, pero no para tramos largos, porque todavía no tienen control de tronco, ellos se van a fatigar rápido. La ilusión de un paciente cuadripléjico es desplazarse. Ellos saben que no van a poder caminar, pero se desviven porque pueden utilizar una silla de ruedas mecánicas simple porque es de más fácil traslado. Por ejemplo, los pacientes antes de la pandemia, las sillas de ruedas de tipo electrónica no eran plegables, ¿ya? Las que se les da la institución a nuestros pacientes lesionados medulares son sillas de ruedas muy completas, muy equipadas, prácticamente es como un auto en silla de ruedas, ¿no? Tiene retroceso, tiene sus reflectores anteriores, posteriores, tiene todo. Entonces, esas sillas de ruedas no son plegables. Entonces, para poder desplazarse ellos al lugar donde ellos desearían ir, tenían que contratar movilidad especial. Entonces, les salía muy caro. Por lo tanto, ellos querían poder desplazarse en silla de ruedas mecánicas simple. Por ello, entrenaban duro para que los miotomas restantes, ¿no? Puedan ganar la mayor fuerza muscular, así lleguen a un 3 o un 4. Si ya vence gravedad, le puede servir, pues, ¿no? Para poder accionar algo. Con una fuerza de 4, nosotros tenemos un paciente que es un nivel C4, y logró mejorar la fuerza muscular a su C5, a su C6 y a su C7 en grado 4. Entonces, ese paciente no utiliza silla de ruedas electrónica. Él trabajó duro para poder utilizar una silla de ruedas mecánica simple. No tiene la fuerza de 5/5, pero él con su fuerza de 4 propulsa su silla de ruedas y se desplaza en ella. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a prescribir como médicos, nosotros tenemos que prescribir de acuerdo a su nivel funcional. Ya, por más que el paciente que no quiera utilizarlo ya es cosa de ellos, pero a él le corresponde su silla de ruedas de tipo electrónica. Los cervicales sí califican para su silla de ruedas electrónica. Todos los cuadriplégicos, si ustedes les va a tocar trabajar en MINSA, en Salud, en Fuerzas Armadas o Policiales, todos los pacientes cuadriplégicos está justificado que se les indique su silla de ruedas de tipo electrónica. Que quieren utilizar su silla de ruedas mecánica simple, ya sabemos que a partir de C7 con total tranquilidad, pero un C6 podría también intentar utilizar sus silla de ruedas mecánicas simple. No hay ningún problema, pero siempre considera lo que es para tramos cortos. ¿Ya? Cuando nosotros queremos o viene un paciente con una paraplejía, un nivel T4, T5, y te pide una silla electrónica, pero por flojera, porque no quiere estar remando, propulsando, no está justificado prescribir una silla de ruedas electrónica para un paciente parapléjico. ¿Por qué? Porque él tiene todos los miotomas funcionales en miembro superior. Entonces,
el Estado no le puede proveer de una silla de ruedas de tipo electrónica a alguien que no lo requiere. ¿Ya? Sí, sí. Dime. Doctora, la reunión se va a acabar en 3 minutos. Uy, ya. Le, Entonces, le sí, mando dime. otro ¿Ya? link. Ya. Ok, Hasta. Yo creo que mejor lo cambiamos ya, porque si sí. no, nos vamos a quedar a medio. ¿Todos ya? Les decía que cuando nosotros tenemos un paciente que, que es parapléjico, ¿no? Que tenga una lesión a nivel de T1 para abajo, ya no justifica una prescripción de una silla de ruedas de tipo electrónica, ¿no? A ellos sí les corresponde silla de ruedas de tipo mecánica simple. ¿Por qué? Porque ellos ya pueden propulsar su silla de ruedas porque tienen indemne los miotomas de miembro superior. Entonces aquí vamos a también a tener que dar algunas características según el nivel. Habíamos dicho que de T4 a T8 se da el control de tronco, por lo tanto, pacientes con lesiones medulares por encima de T8 no tienen control de tronco, entonces ellos van a requerir una sujeción mecánica a sus correajes para poder darles seguridad en su silla de ruedas. A veces cuando estamos llevando a nuestro paciente, ¿no? Si la silla delantera, la rueda delantera choca con una piedrita y el paciente, y la silla hace un movimiento de desaceleración y el paciente no tiene la sujeción mecánica, el paciente puede salir volando porque él no tiene el control de tronco, entonces él no va a contrarrestar el movimiento de desaceleración, o sea, el cuerpo se viene hacia adelante y él no tiene fuerza en ese tronco, o sea, no va a ser contrapeso para venirse para atrás, él se va de frente y se golpea pues la cabeza, se va de cara al piso. Entonces, todos los pacientes de T8 para arriba requieren sujeción mecánica, o sea, es una silla de ruedas con adaptaciones, ¿ya? Los pacientes a partir de T9, como les habíamos dicho, les había dicho, ya van a tener un pronóstico de marcha, sí, pero también les había mencionado que el primer miotoma funcional en miembros superiores es L2. O sea, para yo tener marcha alterna, o sea, que yo pueda flexionar mi pierna hacia adelante y hacia atrás, tengo que tener funcional el L2. Y si yo hablo de un paciente con T9, T10, no tengo funcional todavía L2. Por lo tanto, si yo paro a este paciente que tiene control de tronco, pero no tiene fuerza a nivel de la cadera, esa cadera se me va a doblar como un títere, ¿no? La rodilla también, el tobillo también. Por lo tanto, en este paciente yo tengo que bloquear todas mis articulaciones de miembro inferior y le vamos a colocar, le vamos a prescribir un soporte largo, ¿ya? El soporte largo abarca, ¿no? Hasta el tercio medio de muslo, ¿ya? Es como esas, ¿ustedes se acuerdan de Forrest Gump? Tenía unos aparatos metálicos en las piernas para poder caminar. Similar es el soporte largo, ¿ya? Entonces, el soporte largo va a bloquearme la articulación de tobillo, rodilla, pero no puedo hacer tan largo como para que me bloquee cadera porque el metal no puede estar cerca a los genitales. Por lo tanto, solo basta tercio medio del muslo y para bloquear la parte pélvica utilizamos la banda pélvica y esa banda pélvica más o menos es del material de esas sillas de montar caballo, así un cuero grueso para poder bloquear la articulación de la cadera, ¿no? Y que el paciente pueda ponerse de pie. Entonces, un paciente con lesión T9, esas piernas no van a tener movimiento, ¿no? De colocar una pierna delante de la otra porque no tienen L2. Por lo tanto, esas piernitas que yo le estoy bloqueando solo me van a servir de soporte. O sea, el paciente se va a colgar en sus muletas y mis piernitas, las dos, serían como una patita de palo que solo me va a servir de soporte, o sea, va a caer ahí en el piso y yo me voy a impulsar con mis muletas, pero no tienen marcha alterna. Entonces, T9 hasta L1 tienen una marcha pendular.
marcha pendular con ayudas biomecánicas, ¿no? Porque requieren las muletas o los bastones canadienses, más los soportes largos y la banda pélvica. A partir de L2, o sea, si mi paciente tiene fuerza muscular de 5/5 en L2, por lo tanto, el nivel L2, ya le quito la banda pélvica, ¿no? Pero me quedo todavía con los soportes largos porque no tengo L3, L4, ¿no? Entonces, mi paciente va a caminar como un robotcito todavía, ¿no? Solo tiene L2 caderas, pero las rodillas y los tobillos no tienen fuerza todavía, entonces se pueden doblar. Por eso me quedo con los soportes largos. Y este paciente va a tener todavía que utilizar sus ayudas biomecánicas como los bastones canadienses para poder sostenerse. Si mi paciente tiene L3, el nivel es L3, o sea, el extensor de rodilla ya tiene fuerza de 5/5, ya quito el soporte largo y le voy a dejar con un soporte corto que vaya hasta debajo de la rodilla. ¿Ya? Si es un L4, todavía lo dejo con el soporte corto o el OTP. ¿Por qué? Porque todavía cae el pie, porque no tiene el S1 ni el L5, ¿no? Entonces hasta el L5 yo todavía le dejo con el soporte corto, ¿no? Porque todavía no extiende el primer dedo y ese pie puede caer. La punta del pie puede caer como una lesión de ciático popliteo. Entonces, cuando hablamos de pronósticos de marcha, ¿no? Sabemos pues que los pacientes con niveles de lesión por arriba de la región sacra, ¿no? Tienen peor pronóstico para la marcha, ¿no? Y los sacros, los pacientes con lesión sacra tienen mejor pronóstico de marcha porque todos caminan, ¿no? Pero los pacientes con lesión sacra van a tener peor pronóstico en la parte esfinteriana, ¿ya? Luego les voy a explicar el por qué. Entonces, aquí están las metas que nos trazamos en un paciente cuadripléjico. Tenemos que saber prescribirle su silla de ruedas, ya sea de tipo electrónica o mecánica, ¿no? Sabemos que van a ser pacientes semi-independientes en las ABD. Hay que enseñarle la reeducación vesical y esfinteriana. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, para lo que es la esfinteriana, ¿no? Tenemos que utilizar el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico es aquel reflejo que tenemos desde que nacemos. Por ejemplo, los bebés cuando lactan, a la media hora ya hacen la popó, ¿no? Entonces nosotros mantenemos ese reflejo de por vida, ¿ya? Pero de repente, por ejemplo, ahorita que estamos en la clase, de repente alguno que desea ir al baño a defecar, pero no lo hace porque estamos en la clase, no se la quiere perder y espera, se aguanta hasta que termine la clase y recién va a ir después. Entonces, ese es un control, ¿no? Sobre este reflejo gastrocólico. Y el paciente medular también todavía mantiene este reflejo gastrocólico, por lo tanto se le enseña a que él ingiera los alimentos y media hora después de ingerir los alimentos ya tiene que estar sentado en el inodoro para que pueda evacuar. Si es que no lo logra, ¿no? Porque sabemos que también el tránsito intestinal también va a estar alterado, ¿no? Por la parte esfinteriana. Entonces, esfinteriana por la parte nerviosa, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos pacientes cursan con estreñimiento. Por lo tanto, hay que ayudarles, ¿no? Con el salvado de trigo, 3 cucharadas soperas diluido en un vaso con agua, ¿no? Se le puede dar como agüita de tiempo, un vaso en la mañana, si con eso evacúa, suficiente, pero si no evacúa hay que aumentarle otro vaso en la tarde y otro vaso en la noche si fuera necesario. Si no es suficiente, recién empezamos o recurrimos al cloruro de bisacodilo en pastilla. Si no, ese cloruro de bisacodilo se le da también una pastilla en la mañana. Si no evacúa, otra en la tarde. Si no evacúa, otra en la noche. Si no es suficiente, ya se le aplican los enemas de cloruro de bisacodilo, ¿no? Hasta que pueda evacuar. En los pacientes medulares está contraindicado el uso de la lactulosa. Sin embargo, ustedes van a ver cuando pasen visita a un paciente medular, lo primero que van a encontrar en su velador es la lactulosa. ¿Por qué no se recomienda? Porque es osmótico, entonces puede producir deshidratación en estos pacientes.
Pero, ¿por qué lo utilizan los pacientes? Porque es lo más práctico, ¿no? Para ellos tomar un jarabe es más práctico que estar, pues, comprándose su salvado de trigo, estar tomando pastillas, no les gusta, y menos estar colocándose enema, pues, ¿no? Por eso van a ver ustedes en sus cabeceras ahí su lactulosa. La reeducación vesical se hace a través de enseñarles a hacer cateterismo intermitente. ¿En qué consiste eso? En que el paciente se le clampa la sonda vesical, ¿no? Por 30 minutos para ir acostumbrando a esa vejiga que se vuelva continente. Ya, primero por 30 minutos, luego se desclampa y se logra evacuar. La siguiente, o sea, toda una semana por 30 minutos, luego por 45, por 1 hora, hasta lograr que se vuelva continente hasta por 2 horas. Cuando ya logra contener orina hasta 2 horas, se procede al retiro de la sonda vesical y lo que se va a hacer es que el paciente cada 2 horas se le tiene que introducir una sonda Nelaton para que evacúe la orina y el remanente de orina se hace la maniobra de Credé, que es presionar el abdomen hacia la parte pélvica a fin de exprimir pues no todo el remanente de orina que está quedando. Entonces, el paciente medular prefiere estar haciendo este cateterismo intermitente porque el riesgo de daño renal en los medulares por la sonda permanente es alto, ¿no? Porque siempre van a estar cursando pues con infecciones urinarias y sabemos que a las finales ese riñoncito se daña. Entonces, ellos prefieren, ¿no? Aprender a hacer el cateterismo intermitente y además convivir pues con una sonda permanente no les es muy cómodo, por ello prefieren aprender su cateterismo intermitente. ¿En qué más trabajamos? Desde el momento que el paciente pues se entera de que está quedando con una lesión medular, el proceso de adaptación y de aceptación es largo. Muchas veces pues pacientes pueden pasar años en rehabilitación y hasta la actualidad no aceptan la lesión, ¿no? Entonces, el área de psicología juega un papel muy importante aquí, porque estos pacientes, pues imagínense, nosotros en el Hospital Central tenemos pacientes jovencitos, a veces recién egresados, pues que salen a un operativo y los atacan y terminan con una lesión medular cervical, torácica, ¿no? Y son lesiones de por vida, son lesiones permanentes. Tenemos pacientes de 21, 22 añitos, chiquillos nomás, que ya están con estas lesiones. Entonces, imagínense ellos que tienen todo un proyecto de vida, ¿no? Cambiar tan rápido todo esto, ahora adaptarse a la nueva situación, ¿no? Entonces, psicología tiene que intervenir para poder apoyarlos a lo largo del tiempo hasta que ellos puedan lograr adaptarse o aceptar la lesión. En cuanto a la parte sexual, es importante también saber, ¿no? Una de las preguntas que les pueden hacer a los pacientes medulares: ¿voy a poder tener familia? ¿Voy a poder tener descendencia? ¿No la voy a poder tener? ¿No? Entonces, aquí hay que recordar que el paciente lesionado medular, no, bueno, en sí, sabemos que la mujer es por naturaleza multiorgásmica, es decir, la mujer para sentir satisfacción sexual, ¿no? El placer, no necesita únicamente o exclusivamente la penetración, sino también a veces con unas palabras bonitas en el oído, el susurro, de repente el perfume de la pareja, qué sé yo, una sorpresa, un regalito, ya la mujer tuvo su orgasmo, ¿no? O sea, la mujer no necesita penetración para sentir satisfacción sexual, ¿ya? Sí es parte definitivamente, pero la mujer por naturaleza es multiorgásmica. A diferencia del hombre, que el hombre sí requiere sentir que ha penetrado para poder sentir satisfacción sexual. Si no penetra, no siente que ha cumplido, no siente que ha completado la actividad. Por lo tanto, el hombre para sentir la satisfacción tiene que lograr la penetración. Entonces acá tenemos que recordar pues que el varón tiene dos tipos de erección: la erección psicógena y la erección refleja.
La erección psicógena es la que se va a dar por los estímulos visuales, ¿no? La revista, la película porno, ¿no? O la chica que está andando pues con la ropa apretadita o muy cortita, ¿no? Ese estímulo visual ingresa, ¿no? A través de la visión, va a viajar a un centro regulador que está a nivel de T4 y luego sube a la corteza para que ésta pues ordene al plexo sacro la erección. ¿Ya? Entonces esa vía es una vía más larga, ¿no? Que va a ir hasta la parte cortical y luego va a ir a la parte medular para poder producir la erección. Mientras que la otra erección es la erección refleja, ¿no? Que simplemente pues con el roce a nivel del pene, el pene inmediatamente lleva ese estímulo al plexo sacro y el plexo ordena la erección, ¿no? Refleja rapidito, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen lesiones medulares, pues a cualquier nivel de la columna, ¿no? Por encima de la zona sacra, se va a afectar en primer lugar la erección psicógena. Pero en aquel paciente lesionado medular en plexo sacro, definitivamente se cortan las dos vías. Entonces, este paciente con lesión medular sacra va a tener peor pronóstico a nivel esfinteriano, a diferencia de los pacientes que tengan lesión por encima, ¿no? De ese nivel. Ya, entonces, ¿qué tenemos que recordar aquí? Que el paciente cuando tiene su intimidad, el lesionado medular va a eyacular, sí, pero no va a eyacular hacia afuera, ¿no? O sea, no vamos a encontrar espermatozoides en la vagina de la mujer. Todos los espermatozoides vamos a encontrarlo en la vejiga. Ellos tienen una eyaculación retrógrada, ¿ya? Pero sí producen espermas. Entonces, ¿ellos cómo van a poder tener su familia, su descendencia? A través de inseminación artificial, ¿no? Porque sí tienen espermas, la mujer también tiene óvulos, solo que el espermatozoide no va a llegar por vía directa pues a ser fecundado, ¿ya? Entonces, si el paciente les ha preguntado, ¿va a poder tener familia? Sí, va a poder tener familia, definitivamente sí, pero con tratamientos, ¿no? O sea, hay ayudas. ¿Qué más con respecto a estos pacientes? Si tenemos un paciente con una lesión torácica, lumbar, ¿no? Va a preservar todavía la función motora a nivel de miembro superior, ¿no? Entonces, este paciente, si bien es cierto, los genitales no van a tener la turgencia necesaria para poder penetrar, pueden utilizar otras estrategias, ¿no? Como las manos, ¿no? Los dedos, codo, ¿no? Otros segmentos de su cuerpo para poder lograr estimular el clítoris de la mujer. Pero imagínense ustedes a un paciente cuadripléjico, un nivel C4, C3, que no le funciona pues ni las manos, ¿no? Entonces, hay que también conversar con la pareja para que pueda adaptarse, ¿no? Porque sabemos que la mujer, el hombre, ¿qué cosa tiene que estimular en una mujer para poder excitar? ¿No? El clítoris. Entonces, el clítoris está fuera. Por lo tanto, si es un cuadri, se les enseña a la pareja, ¿no? Que podrían estimular esa zona con la nariz, con los labios, con la lengua, con la oreja, con las cejas, con el mentón, ¿no? Hay maneras de poder estimular. Entonces, esa persona va a poder tener su intimidad, sí, pero con adaptaciones. Y esa reeducación u orientación sexual se hace siempre en pareja, ¿no? Sabemos, o nosotros que ya tenemos este tipo de pacientes, pues por lo general las parejas de inicio, ¿no? Al comienzo pueden acompañar en el trayecto a los pacientes, pero en algún momento llegan a cansarse. La mayoría terminan separándose, ¿no? Pero en el camino estos pacientes logran conseguir sus medias naranjas que, ¿no? Los comprenden y entienden pues toda la situación, logran hacer familias, ¿no? Tenemos buen número de pacientes pues que han rehecho su vida y hoy en día pues hasta familia tienen, ¿no? Hasta hijitos tienen con tratamientos, pero lo tienen. Entonces, todo el proceso de rehabilitación en nuestros pacientes
buscan la máxima recuperación neurológica de los mismos, sobre todo la parte funcional, que ellos logren ser lo más independiente posible, ¿no? Se trabaja entre 3 a 6 meses de forma exhaustiva para poder recuperar la máxima funcionalidad. Para ello hacemos uso de un equipo multidisciplinario, ¿no? En el cual van a participar pues el médico fisiatra, el terapista físico, terapeuta ocupacional, que es el que se va a encargar de enseñar al paciente, ¿no? Cómo se va a desplazar con su silla de ruedas del baño a la cama, de la cama a la silla de ruedas de repente al inodoro a silla de ruedas, ¿no? Le va a enseñar a utilizar pues los utensilios de casa, las adaptaciones, si tiene que alimentarse, le va a ser el que se encarga pues de tomar las medidas antropométricas para poder confeccionar su silla de ruedas o las ayudas biomecánicas que requiere. El área de psicología, como les decía, es un acompañamiento permanente en estos pacientes para el proceso de adaptación y aceptación de la discapacidad que van a presentar, ¿no? El área de servicio social se encarga de ver las barreras arquitectónicas, ¿no? Que van a rodear a este tipo de pacientes. Si este paciente va a retornar a su domicilio, tiene que hacer, la asistente social tiene que hacer una visita domiciliaria para que vea pues si el domicilio le brinda todas las facilidades para que este paciente pueda integrarse, desplazarse con independencia, pues no haya rampas en su casa, que el ancho de la puerta le permita pasar con su silla de ruedas, ¿no? Que haya facilidad para que pueda trasladar su silla de ruedas a la cama y viceversa, ¿no? En el hospital, pues, o en la policía, nosotros incluso ellos están protegidos, ¿no? Sobre todo los que han tenido lesión medular, pero en acto de servicio, ¿no? O sea, han sido lesionados trabajando, entran a un programa de lesionados medulares en el cual pues el Estado les provee de todas las ayudas necesarias, ayudas o asistencias necesarias. Se les provee de una grúa, ¿no? Una grúa electrónica para poder lograr que sean trasladados desde su silla de ruedas a su cama a su silla de ruedas. Tienen su cama clínica, ¿no? También les dan su cama clínica, su silla de ruedas de tipo electrónica, si es que lo amerita, o mecánica, ¿no? Sus pañales, sus sondas, la medicación que ellos requieren, y ya el seguro de las Fuerzas Armadas o policiales lo cubre para ellos. El área de enfermería se va a encargar sobre todo de brindar los cuidados ortopédicos funcionales y enseñar al paciente los cambios posturales para evitar la aparición de úlceras de presión. Les hace pues el proceso de capacitación para lo que es el cateterismo intermitente, ¿no? Y el área de nutrición es muy importante porque la mayoría de nuestros pacientes, como saben que no van a caminar, entran en un cuadro depresivo y le dan duro a la comida, ¿no? Y sabemos porque estos pacientes ya tienen peso muerto porque las extremidades no van a poder tener movimiento. Para el familiar es bastante difícil hacer el traslado. Imagínense si se sube de peso, peor todavía. Pero la mayoría tiende a subirse de peso. Por eso nutrición tiene que estar ahí también, ¿no? Haciéndole sus regímenes dietéticos. Estos son todas las terapias como trabajamos, ¿no? Las terapias para fortalecer las cadenas musculares, para mejorar los rangos articulares, para poder lograr la bipedestación si su nivel lo permite, ¿no? Si es que va a poder dar los pasos según el nivel, también hay que entrenar todo ese aspecto. Y en los pacientes en terapia grupal, pues cuando ya alcanzaron, ¿no?, los objetivos de terapia individual, pasan a un grupal, sobre todo para mantener todo lo que han podido recuperar, porque estos pacientes pierden masa muscular, ¿no? A través del tiempo. Ellos no pueden dejar de hacer la actividad física. Ustedes han visto en los gimnasios, sobre todo en el gimnasio 1, donde vemos pacientes medulares, a veces de larga data, ¿no? 15 años, 10 años de lesión, pero siguen viniendo a terapia porque si ellos no tienen movilidad, ¿no?, activa, ¿no? Entonces ellos se nos pueden complicar con rigideces articulares.
Por ello vienen para que se le regule un poco esa espasticidad por medio de la actividad física, ¿no? Entonces, si es que no hacen, definitivamente ya van a venir con más complicaciones. Eso es lo que ya les había explicado. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, doctora. Medio claro, medio claro. Medio claro, una repasada, doctor. Ya, entonces, por lo general, en las preguntas de examen, los que le van a preguntar más son los pronósticos, ¿ya? Un paciente con una lesión C7, ¿qué le indicarían ustedes para su desplazamiento a tramos largos? Le indicarían silla de ruedas mecánica simple, le indicarían un corsé semirrígido dorso-lumbar, le indicarían muletas axilares, silla de ruedas de tipo electrónica. ¿Qué le indicarían a un C7 para tramos largos? Se quiere ir, vive en Chorrillos y se quiere ir al Parque de las Leyendas. Para ¿Qué le tramos largos, doctora, no sería silla eléctrica, excepto ¿Silla que... eléctrica? Ah, no, que diga, disculpe, silla mecánica. No, está bien, sí electrónica, pero no Electrónica. eléctrica. Sí, electrónica, disculpe. Eléctrica cuando nos van a sentenciar de algo, ahí nos van a meter a la silla eléctrica. No, silla Silla electrónica, electrónica. por la distancia. Exacto, muy bien. Alejandro Olivos. ¿No? Olivos, ¿de qué grupo eres? Grupo 1, doctora. Ya, listos. Así es. Silla de tipo electrónica. Si ustedes tienen un paciente con un nivel de 11, ¿qué tipo de marcha va a tener? Pendular, alterna, solo uso de silla de ruedas. T11. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que hasta T8 no tienen control de tronco, por lo tanto no tienen pronóstico de marcha hasta T8. Todos los cuadri y los parapléjicos hasta T8 no tienen control de tronco, no tienen pronóstico de marcha. A partir de T9 hasta L1, marcha pendular. A partir de L2, marcha alterna. Ya, hagan su resumen de esa manera, ¿no? A partir de T9 para abajo, T9, T10 hasta L1, marcha pendular. Y si va a tener marcha pendular, requiere que ayudas biomecánicas, sus muletas axilares, o de repente si es un T12, va a requerir sus bastones canadienses. Y además todavía tienen que bloquear cadera, rodilla, tobillo, entonces sus soportes largos y su banda pélvica. Bien. Entonces, las preguntas les van a poner más en ese sentido. A ustedes no les van a preguntar mucho, muy rebuscadito, pero sí, en cuanto a los pronósticos, sí les preguntan. Ya es el pronóstico de marcha, quiénes van a ser capaces de alimentarse,
desde qué nivel ya se pueden alimentar. Sobre todo Desde eso le C5, van ¿no? a... ¿Perdón? Desde C5. Para alimentarse, sí, desde C5. Ok. C5 ya pueden, pero siempre con adaptaciones, no se olviden. Siempre con adaptaciones. ¿Ya? Entonces, de repente una práctica antes de su examen nos reunimos para volver a repasar todo esto, ¿no? Ya le dan una repasadita cuando agarren la parte teórica y ya lo revisamos en el repaso que vamos a hacer. Por ahora la idea es que ustedes sepan, este tema es un poquito árido, así espesito, pero ya se quedan con la espinita de, ¿no? De que de repente puedan ir preguntando a sus docentes también, ¿no? Las dudas que puedan tener. Esa clase les ayuda también para poder detectar a pacientes fingidores. A veces nosotros hemos tenido una paciente, por ejemplo, joven, que tuvo una lesión a nivel de tercio medio de húmero, ya, fue por impacto de bala, ya, pero la paciente cuando viene a la consulta, bueno, no a la consulta, ya después de 6 meses de terapia, lo que ella quería era su certificado de discapacidad, ¿no? Para que la institución le reconozca pues como persona con discapacidad, ¿no? Para tener todos sus derechos. Entonces, cuando nosotros la evaluamos, ¿no? La paciente viene con su cabestrillo, ya, y con toda la mano péndula, mano caída, mano en gota. Entonces, cuando ella se había estudiado bien cómo era una lesión del plexo braquial, ¿no? Pero ella por la zona de la lesión, tercio medio de húmero, ¿no? Por ahí pasa el nervio radial. Entonces, la lesión que sí podría tener es una lesión de nervio radial. Y el nervio radial, pues lo que va a hacer, ¿qué raíces tiene el nervio radial? ¿Se acuerdan? ¿Qué raíces tiene el nervio radial? ¿Se acuerdan? Tienen ramas desde C5, ¿no? C5 hasta C8. Entonces, si tiene ramas desde C5, ¿qué me va a permitir hacer? Es flexionar codo, extender muñeca, extender codo y flexión de dedos. ¿No es cierto? Flexión de dedos. Entonces, acá también en la flexión de dedos participa el nervio mediano, en los 3 primeros dedos, 3 dedos y medio, y en los 2 últimos el nervio cubital. Entonces la paciente tenía la mano péndula en gota, no flexionaba dedos porque decía que no podía, no le hacía caso, y tampoco hacía extensión de muñeca, ¿no? Entonces, como ella había repasado, había leído en internet, me imagino, o sea, ¿no? Le habrán dicho cómo es la lesión de plexo braquial, pues, ¿no? Ella quería pasar como una lesión de plexo braquial para que ya se le dé un certificado de discapacidad, pero y también pasándole a retiro, ¿no? Diciendo pues que ella ya no va, su brazo no va a funcionar. Entonces, en la evaluación, pues, el trofismo muscular no guardaba relación porque mantenía un trofismo normal, no había hipotrofia, no había nada, ¿no? Le pedimos que que se toque la cabeza, que se toque la espalda o que intente abrocharse el brasier, y ella lo hizo. Entonces, si está haciendo las rotaciones, si está haciendo lo que es tocarse la cabeza, ¿no? Ahí está haciendo también flexión de codo, ¿no? Y la abducción del hombro. Por lo tanto, una lesión de plexo braquial no lo tenía ni soñando.
y el trofismo muscular tampoco guardaba relación porque no tenía hipotrofia muscular. Pero el paciente pues quería fingir una lesión de plexo braquial, ¿no? Entonces se le pide la electromiografía y nos sale pues una axonognesis grado 1, tipo 1, o sea, una axonognesis leve. No tenía ni siquiera una severa. Por lo tanto, esta paciente sí podía utilizar su muñeca, extender y todo, solo que no quería hacerlo para poder calificar con mayor severidad su lesión, ¿no? Entonces van a haber pacientes fingidores y por eso es importante que ustedes sepan muy bien qué hace cada miotoma para que también lo saquen, ¿no? Por medio de ello, ¿no? Las lesiones de los nervios que podamos evaluar, ¿no? ¿Qué hace un nervio ciático, por ejemplo? ¿Por qué el ciático cae a la punta de pie? Porque las raíces del nervio ciático, ¿no? ¿Van desde dónde van las raíces del nervio ciático? ¿Desde dónde van el nervio ciático? Desde L4, ¿no es cierto? L4, L5, S1. Entonces, L4, ¿qué hacía? Flexión dorsal del pie. L5, ¿qué hacía? Extensor del primer dedo. S1, flexor plantar. Por lo tanto, el paciente con lesión de nervio ciático cae todo el pie. Cae todo el pie, ¿no? Entonces, ahí ustedes están evaluando esos miotomas. Si paciente le haces caminar en punta de pies y lo logra sin molestias, le haces caminar en talones y lo logra sin molestias, quiere decir que no tiene una lesión de nervio ciático. Podría tener alguna otra lesión que está simulando una lesión de nervio ciático, pero no necesariamente está dañado la raíz nerviosa o las raíces nerviosas del nervio ciático, ¿no? Por ejemplo, un síndrome miofacial del piramidal. El músculo piramidal está ubicado a nivel de la zona glútea y por debajo de este músculo pasa el nervio ciático. Entonces, si tenemos una contractura a nivel de músculo piramidal, este puede comprimir al nervio ciático y simular una ciatalgia, pero no necesariamente es que el nervio está dañado en sus raíces, sino que en el trayecto hay compresión y eso es lo que nos va a dar una simulación de una lesión de nervio ciático. Entonces, estos miotomas a ustedes les va a servir mucho, ¿no? Por eso repásenlo para que puedan aprenderlo bien. Y como les dije, vamos a volverlo a repasar de repente una práctica antes del examen. Bien, jóvenes, entonces si no hay preguntas, hasta acá vamos a dejar la práctica del día de hoy. ¿Listo? Doctora, disculpe, ¿me podría pasar las PPTs para comprender? Sí, les voy a pasar las de esta de medulares, la de nervio periféricos. Ya se las paso para que las puedan compartir. Ya ahorita te las paso. Ok, doctora. Y uno de nuestros compañeros se conectó en la segunda reunión. ¿Quién? Tenía que ser con la final. Doctora, ¿Quién? buenas noches, disculpe, sí, Ruth Walkie. Creo que también otro compañero. Sí, doctora, ¿Cuál es buenas noches. tu apellido? Ruiz Walkie, doctora. ¿Qué grupo eres? Grupo 9. A ver, Valky. Reyes, doctora. Grupo 1. Valky sí le puse. A ver, grupo 1, ¿quién es? Reyes, doctora. Ya, Reyes. Listo. Gracias, doctora, muy amable. Ya. Gracias, doctora. Listo. Delgado no llegó a entrar, ¿no? 9 y 10. Ya, listo, chicos. Entonces, Doctora, sí. Delgado Flavia tuvo